De estudiante de Derecho a asesino serial. Este es el caso del asesino en serie más famoso de Estados Unidos, Theodore Robert Cowell. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, hijo de Louise Cowell, su madre, y un veterano de la Fuerza Aérea, su padre, a quien nunca conoció. Vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos, y durante ese tiempo él creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Según contaría Ted más tarde, su abuelo era muy abusivo con su abuela y con su madre, criándose en un entorno aversivo. En 1950, Ted y su madre, cansados de los maltratos de su abuelo, se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Instalados en Tacoma, Louis conoció a Johnny Bundy, un cocinero del ejército. Luego, se casaron en mayo de 1951 y posteriormente Ted adoptó su nombre. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un vínculo afectivo con el marido de su madre. Después de terminar la secundaria en 1965, Ted estudió en la Universidad de Puget Sound durante 1 año, antes de irse a la Universidad de Washington para estudiar idiomas chinos. En 1967 tuvo un romance con una compañera a quien le dieron varios nombres falsos en las biografías de Bundy. Generalmente era llamada Stephanie Brooks, seudónimo de Diane, una joven de familia adinerada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y terminó la relación, ya que ella consideraba que su pareja era indiscreta y no tenía objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de conquistarla nuevamente. A inicios de 1968 dejó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo. También se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y se convirtió en el conductor y guardaespaldas de Arthur Fletcher durante su candidatura a vicegobernador de Washington. Al mismo tiempo, inició una relación de 5 años con Meg Anders, una divorciada con una hija pequeña, pero Meg no sabía que su novio había estado saliendo con una chica en San Francisco, California, con la que le seguía escribiendo cartas. A mediados de 1970, Bundy se centró en la orientación de objetivos y se volvió a matricular en la Universidad de Washington, con especialización en psicología. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la universidad, donde se graduó como psicólogo en 1972. Pero su otra vida, llena de engaños y delitos, estaba por comenzar. El 4 de enero de 1974 entró en la habitación de la universitaria Johnny Lees, de 18 años, a quien golpeó con una barra de hierro y violó. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con daño cerebral permanente. Bundy entonces tenía 27 años. Ted también ejecutó una serie de robos en varias casas y comercios de la zona, pero eso no sería lo peor de todo. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Hill, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio, la golpeó dejándola inconsciente y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios en la escena del crimen. Los restos de Linda fueron encontrados en una montaña cercana 1 año después. Entre febrero y julio de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calculan 8 víctimas a las que atacó en la noche hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía inició una investigación y contaba con varias descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El hombre tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado. También hubo testigos que vieron a un individuo con supuestos problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por la zona donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cuerpo fue descubierto en octubre de 1974, junto con otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo, Donna Mason, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 6 de mayo desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien quedó con sus amigas para ir a tomar un café, pero nunca llegó a su destino. Parks
se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Nunca más fue vista. El 1 de junio, Brenda Gall, de 22 años, salió de la taberna Flame en Washington después de decirle a sus amigos que se iba a buscar a alguien que la lleve a California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre que tenía un brazo en cabestrillo. 19 días después, se descubrió que Val nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio, Jordan Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para su examen de español. Su compañera de cuarto y la encargada del dormitorio comunicaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio, la universitaria Janice Ott dejó una carta a su compañera de cuarto avisando que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish, donde se la vio conversar con un hombre que tenía un brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Ese mismo día, secuestró a Denise Nusland, que estaba pasando el día con su novio y amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de la vía de servicio Issaquah, a 27 kilómetros del este de Seattle, a poca distancia del lago Sammamish. Pero la maldad no solo se esparcía por Washington. Bundy cambió su residencia y se mudó a Myrtle, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Despistaba a la policía porque sabía cómo mudar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y el bigote o se los afeitaba. En octubre de ese año perpetró los siguientes crímenes. El 2 de octubre asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre, Rhonda Stapley, de 21 años, estudiante de farmacia, esperaba el bus para ir a la facultad, cuando Bundy decidió llevarla al lugar en su auto. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó su vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y soltaba antes de que perdiera la vida. Repetía esto una y otra vez. En un momento en el que Ted volvió al auto, ella consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella iba a pasar la noche en casa de su amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. El 30 de octubre desapareció Laura Amy, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando golpes en la cabeza con un objeto metálico y signos de violación. Sin embargo, parecía que Ted conocía a la joven, ya que muchos testigos amigos de ella le dijeron a la policía que el hombre venía acosándola y apareciéndose en lugares donde la muchacha frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías realizaron un retrato robot del aspecto que podría tener el asesino. Los primeros indicios se dejaron ver apenas unos días después, es decir, en noviembre del 74. El día 8, Bundy se acercó a Carol DeRonch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Fingiendo ser un oficial de policía, le informó que intentaron robar su coche. Carol subió al auto de Bundy bajo la mentira de que irían a la comisaría a presentar un informe. Después de detener repentinamente el auto, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera cerrar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo. Afortunadamente, un conductor que iba justamente pasando por la zona la llevó a la estación de policía. Una vez allí, Carol narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del parque de estacionamiento del Instituto Escolar de Beaumont, donde había ido a ver una obra de teatro con sus padres. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, quienes en una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de unas esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes Carol se presentó a la comisaría. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre parecido al sospechoso
Le había pedido a la mujer que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se negó porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche que desapareció Debbie Kent había visto salir muy apresurado un Volkswagen color claro del estacionamiento del instituto. Pero los crímenes no terminaron ahí. Durante los primeros 7 meses de 1975, Bundy continuó con sus delitos. El 12 de enero, Karin Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón, ella subió al cuarto para buscar una revista. El Dr. Gadowski y sus hijos, al ver que no volvía, fueron a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana avisaron a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró ni una sola evidencia del atacante. El 1 de marzo se descubrió un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, estado de Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía llevó a cabo una intensa búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que identificaron como pertenecientes a Donna Mason. Sin embargo, este descubrimiento no detuvo a Bundy. El 15 de marzo secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. 6 de abril, Denise Oliverson, de 25 años, discutió con su marido y decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no volvió esa tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo todavía no ha sido encontrado. 15 de abril, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció mientras volvía del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver 8 días después. La joven había sido golpeada con una barra, tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada fue atada alrededor de su cuello con mucha presión. 1 de julio, Shirley Robertson, de 24 años, viajó por el país en autostop. Sus amigos no se preocuparon por su ausencia en esos días. Testigos la vieron en una gasolinera hablando con un conductor de camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en un pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. En los juicios posteriores, Bundy nunca aceptó los asesinatos que había cometido. Gracias al retrato robot del asesino, una amiga de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders era la divorciada con la que Ted mantuvo una relación de 5 años mencionada anteriormente. Meg Anders también llamó a la policía anónimamente, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con los asesinatos. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos no lograron identificarlo y la policía desechó esa pista para concentrarse en otros informes. Por lo tanto, la atención hacia Ted se disipó por algunos años más. Ted se trasladaba de un estado a otro para evitar que la policía descubriera el patrón de sus crímenes. Esa era su estrategia, pero con el tiempo sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde hizo posible el proceso judicial contra Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se fugó, pero lo detuvieron poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que se dieron como inicio a una investigación a gran escala sobre Ted Bundy. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró a la sala confiado de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Daronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero no tenía coartada. El 30 de junio de ese año fue sentenciado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le hicieron a Ted pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, ni tampoco sufría ningún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales de su auto determinaron que las muestras de pelo encontradas le pertenecían a Melissa Smith, secuestrada y asesinada el 18 de octubre del 74, y Karin Campbell, secuestrada y asesinada el 12 de enero
del año 75 en Colorado. Exámenes revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido provocadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. Ted dio una entrevista en televisión el 17 de marzo de 1977. Cuando fue entrevistado, cumplía sentencia por secuestro y estaba a la espera de otro juicio por asesinato. En abril de ese mismo año, fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, en Colorado. Mientras preparaban su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por eso se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó mientras intentaba robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Creyeron que este era el final de Ted Bundy, pero se equivocaban. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977 cuando trepó el techo de una de las estaciones de la cárcel para acceder a otra parte del techo que lo llevaba a un armario de departamento vacío del penal. Esperó a que la gente se vaya y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de funcionarios de prisioneros. Hasta la mañana siguiente, pasadas las 3 de la tarde, no se dieron cuenta de su escape. Esta vez huyó a Chicago y Florida, con el nombre de Kenneth Mizner. En enero y febrero de 1978 cometió sus últimos crímenes. El 14 de enero, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida en Tallahassee estaba casi vacío cuando Nita Neary volvió de madrugada. Le parecía raro que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en trapos. Creyendo que había asaltado a la fraternidad, fue a su compañera Karen Chandler, a quien encontró tambaleándose en el pasillo, gravemente herida. Otra compañera, Kathy Cleaner, fue encontrada con vida, pero muy malherida en su habitación. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeado en la cabeza y violada brutalmente. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudo aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita. No muy lejos, Bundy atacó a Cheryl Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 partes. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida de audición permanente y problemas de equilibrio. En la escena se encontró cabello y sangre del agresor. El 9 de febrero secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla le contó a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre y no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras volvía a la escuela por un bolso que había olvidado. La convenció de irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. 8 semanas después, su cuerpo fue encontrado en Florida. Después de asesinar a Leach, Bundy volvió a su departamento de Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que usaba y casi fue detenido cuando iba a robar otro vehículo. Escapó solo mientras revisaba las placas del auto robado. Cuando regresó a su apartamento, limpió posibles huellas, robó un Volkswagen y finalmente se fue de Tallahassee. Tras intensos enfrentamientos con los empleados del hotel por sus tarjetas de crédito que eran robadas y ya habían sido denunciadas, Bundy fue a donde el policía David Lee reconoció las placas del auto robado y lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido en relación al tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad dado el diferente modus operandi visto en Florida. Bundy estaba disgustado con el oficial de policía que le tomó sus datos, porque preguntó cómo se escribía su nombre, y él pensaba que ya todos lo conocían. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se lo juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega, nombrados como los delitos de la década, y su impacto en la opinión pública fue tal que gran parte de los estadounidenses consideraban que Bundy era la encarnación del mal.
Bundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él eran aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre que vio la fraternidad. Después subió al estrado el odontólogo Richard Subiron, quien determinó que las marcas de dientes en el cuerpo de Libby coincidían con la dentadura de Ted. Él lloró durante el testimonio de su madre, una muestra de emoción fingida, obviamente. El jurado se le permitió los detalles del secuestro de Carol. El 24 de julio de 1979, 6 horas y media después, llegó la deliberación. El jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un jurado injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Leve y Margaret Bowman. Ted Bundy pasó sus últimos años en prisión intentando retrasar su ejecución. Proclamó su inocencia y agotó apelaciones legales, incluso representándose a sí mismo para conseguir prórrogas de último momento. Usó su encanto personal y confesiones parciales como estrategia para ganar tiempo, revelando datos sobre algunas víctimas, pero mezclándolos con mentiras o información inconexa. Intentó negociar más tiempo, ofreciendo confesar otros crímenes e incluso ayudar en otros casos de otros asesinos en serie, pero las familias de las víctimas se negaron a apoyarlo. Los especialistas lo describieron como un mentiroso compulsivo con conductas sádicas y necrofílicas. En sus últimos días dio entrevistas y confesiones incompletas. Finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, a los 42 años. Sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Ted Bundy no parecía un monstruo, y ese fue el problema.